tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva jornada Centroamérica a Cuenta. Ya verán cómo este pequeño y ruidoso artefacto, provisto de un manubrio, revolucionará nuestra vida, la vida de los escritores. Eso lo dijo hace unos 100 años León Tolstoy sobre el cinematógrafo. Esta mesa redonda se llama Cine y Literatura en Centroamérica y me acompañan tres compañeros guatemaltecos, Jairo Bustamante, Pamela Guinea y Arnoldo Galvez Suárez. Les comparto algunos datos biográficos de los tres. Jairo Bustamante es director y guionista. Su drama Escanul obtuvo premios en los festivales de Berlín, Toulouse, Montreal, Kiev, Filadelfia, entre otros. Su drama La Llorona recibió el premio especial del jurado del Festival de La Habana, mejor película de habla no inglesa en la National Board of Review y nominada en esa misma categoría en los Globos de Oro y en los Critics' Choice, más nominaciones al Goya y al Ariel. Pamela Guinea es diseñadora gráfica, editora, correctora de estilo y productora. En el 2007 fundó sociedad con Julio Hernández Cordón con la empresa guatemalteca Melindrosa Films, donde hicieron posibles películas como Gasolina, Las Marismas del Infierno, Polvo y Hasta el Sol tiene manchas. Y también participó en el documental Lecciones para una guerra y La Jaula de Oro. Arnoldo Galvez Suárez es escritor de ficción y no ficción, así como periodista. Ha publicado relatos como El tercer perfil y La palabra cementerio. Autor de novelas como Los jueces, ganadora del Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo, y Puente Adentro, que obtuvo el premio BAM Letras. Escribe notas periodísticas para Plaza Pública y Nómada y ha coescrito 2 guiones de los que vamos a hablar dentro de un rato. Truffaut un día se preguntó si el cine era más importante que la vida. Entonces quisiera que mis 3 invitados nos comentaran qué significa para ellos el cine dentro de sus vidas. Jairo, bienvenido. Pensé que estábamos bajo las antiguas normas y que Pamela iba a comenzar. Lo sé, pero uno nunca sabe. Entonces, bueno, me toca lanzarme al agua. Gracias por estar acá. De verdad que calienta mucho el corazón ver que hay gente que prefiere el cine y la literatura al fútbol. Estamos ganando terreno. Yo hago parte como de estas personas que hacen cine por convicción de una deformación cerebral, seguramente, porque el cine es algo que quise hacer desde los 10 años, 12 años. Entonces, claro está que el cine para mí es mi vida. Respecto al comentario que decías de Truffaut, yo creo que el cine realmente es un reflejo de la vida. Creo que nosotros como artistas cinematográficos y todos los otros artistas servimos como filtros. El ser humano está atrapado en un cuerpo y nuestra única manera de percibir el mundo es a través de nuestros sentidos propios. Entonces, el artista juega a hacer esa ventana para que nosotros podamos ver Yo cuando voy al cine a ver una película, voy a ver el cine no solo para ver la película, sino para ver cómo otra gente ve el mundo. Y eso es lo que me parece más interesante y como director me parece interesante que al público le pueda interesar cómo yo veo el mundo, cómo el mundo me hace sentir y esperar que la manera en la que uno ve el mundo le cause emociones y le cause impacto y cambios a las personas en sus propias vidas. Gracias, Jairo. Y para Pamela, ¿qué es para ti el cine? Ay. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias a Centroamérica Cuenta y a todos ustedes. Bueno, digamos, mi visión es más como productora y creo que respecto a ese comentario de Truffaut, me parece que no, que el cine no está por encima de absolutamente nada, ni de la vida, ni de la gente. Y realmente ese ha sido como algo que yo procuro respetar en mis producciones, porque lo que pasa con el cine, que de repente sí puede ser
y tener una función un poco extractivista, ¿no? Llegas y extraes las historias de las personas, de las comunidades, su esencia, para tener tu película y luego te vas, y eso es algo como muy complejo. Yo creo que no, que el cine no está por encima ni de la vida, ni de la salud mental, ni de la salud emocional de nadie, ni de la gente. El cine sí yo me dedico al cine, es mi vida, es mi pasión, me gusta, es mi oficio, pero siempre como respetando los espacios de cada una de las personas. Entonces no estoy de acuerdo con Truffaut. Arnoldo, te paso la guitarra y el micrófono, claro. Creo que sí, este sí. Mira, yo creo que la pregunta de Truffaut en realidad lo que nos lleva es a la vieja cuestión de la ficción. Ayer hubo un evento aquí que se llamó Basado en Hechos Reales y la conclusión, porque claro, eran escritores hablando sobre lo que significa escribir sobre hechos reales, o lo que llamamos hechos reales, pero eso, digamos, nos metería en un problema filosófico en cuanto a la definición de la realidad. Pero bueno, lo que ellos decían como lectores, independientemente de que algunos de sus libros estuvieran basados en hechos reales, es que al final no les importaba demasiado esa etiqueta frontal de si esto está basado en un hecho real o es ficción, porque finalmente tanto unos como los otros de lo que están hablando es de la experiencia humana. Digamos, establecer una distinción entre el cine y la vida, me parece que digamos, habría que conocer un poco más el contexto en que Truffaut dijo eso. Un tipo que por otro lado nadie pensó el cine mejor que él, o sea que tampoco le voy a llevar demasiado la contraria. Pero que quiero decir que el cine es parte de la vida y la ficción es parte de la vida y la literatura de ficción es parte de la vida. Lo que pasa es que es una parte de la vida un poco como marginal, paralela. Digamos que hay áreas del pensamiento humano que se ocupan del presente y de lo que existe y de lo que es y de lo que ha sido, por ejemplo, la historia. Pero la ficción de lo que se ocupa es de lo que pudo haber sido. Es decir, eso que no fue, pero pudo ser. Eso que estamos diciendo, esto es ficción, esto no ocurrió, pero en realidad pudo haber ocurrido, ¿no? Y en consecuencia forma parte de la vida como forma parte de la vida la imaginación. Porque las vidas de todos nosotros estamos pensando todo el tiempo, yo tengo esta vida, yo he tomado estas decisiones, he caminado este camino, pero también pude haber tomado otras, también mi vida podría haber sido distinta, y ese territorio de lo que pudo ser es el territorio del que se ocupa la ficción, el cine que hacía Truffaut, el cine que hace Jairo y que hace Pamela, etcétera, se ocupa de las posibilidades de la vida, aunque no sea la vida misma, ¿no? Aunque nuestro cine centroamericano y latinoamericano es importante y eso queda reflejado perfectamente en los premios internacionales, en su presencia en tantos festivales, ¿qué pasa que el cine nuestro interesa poco o casi nada o no lo suficiente tanto a los dueños de salas como a las distribuidoras del área? Entonces, les pregunto si la culpa es exclusiva, única, de industrias más fuertes como la de Hollywood, ¿no? Y entonces aquí, para que Jairo no me diga nada, entonces sí vamos a comenzar con Pamela. Bueno, yo no creo que sea culpa de Hollywood, ¿no? Realmente creo que Hollywood o hay cines que tienen como muchos más años de vida, de trayectoria, y nuestras cinematografías son como más recientes, pero también creo que al público le cuesta verse reflejado en pantalla, ¿no? O sea, sí es como un hecho que nos pasa, ¿no? Vemos una foto nuestra y, uy, no, qué feo salgo aquí, o escuchas tu voz cuando te grabas y decís, o sea, nos cuesta vernos a nosotros. Creo que eso es algo también general y social, o sea, nos vemos en pantalla y nos choca, nos cuesta. Entonces yo creo que también tiene que ver un poco con los públicos y creo que tiene que ver con cómo poco a poco vamos a ir generando esos públicos, y creo que eso no solo es con el cine, creo que también tiene que ver con la literatura y con otras ramas de las artes, ¿no? Entonces, nos cuesta confrontarnos y también, pues, sí, evidentemente estamos acostumbrados a que nos cuenten las historias los gringos u otras cinematografías, ¿no? Y eso también, pues, es algo que ya tenemos la fórmula, ya sabemos, estamos educados de esa forma, pero yo también creo que tiene que ver con que nos cuesta vernos en ese espejo
y reconocernos, es algo que cuesta un poco, creo yo. Jairo, ¿qué opinas tú? Completamente de acuerdo con Pamela en que Hollywood no tiene nada de culpa en este sentido, o sea, produce cine y ese cine se vende bien. Creo que hablando de quién consume el cine, también tenemos que hablar del cine como un producto que se consume y también tenemos que hablar del cine como un producto cultural que impacta la economía de un país. Entonces, los responsables de que nuestro cine no se vea son nuestras propias políticas regionales. Nosotros no deberíamos permitir que nuestras salas de cine, que tienen 18, 22 salas en un complejo, pasen 18 Doctor Strange, una de miedo y una para niños. O sea, el cuota de las películas locales debería estar obligado en nuestras salas de cine. Eso es lo que han hecho la cinematografía, los países que tienen cinematografía potente. Entonces, pero incluso si no tenés producción, tenés que regular. Es como regular el azúcar en la comida. Es como regulamos el cigarrillo. Digamos, a nosotros nos enseñó la industria gringa a fumar, a beber y a comer azúcar. Ahora nuestra propia industria, nuestra propia política, que compró todo eso y se da cuenta que nos está dañando, nos tiene que regular eso en bienestar de nuestra salud. Y el cine también es salud mental. Nosotros no podemos estarle dando a nuestro cerebro solo comida chatarra. Tenemos que regularles ese consumo. Entonces yo sí creo que nosotros somos los responsables desde la política y desde la inercia en la que nos mantenemos apolíticamente en nuestra región. ¿Cómo ves la balanza, Arnoldo? Yo no coincido plenamente, coincido plenamente. Creo además que, digamos, por un lado está el rol del Estado de regularlo y de procurar un marco legal que posibilite estos temas, como lo han hecho todos los países cuyas industrias cinematográficas funcionan. Pero además creo que hay una presunción equivocada del mercado de creer que el hambre está solo puesta en ver Doctor Strange en 18 salas. Yo no digo que no esté y que no las veamos, pero me parece que hay una idea equivocada por ellos mismos. Yo recuerdo, esto para mí fue un acontecimiento personal, pero además era colectivo en el sentido de que el cine lo es, en el sentido de que el cine nos reunimos en una sala oscura, un grupo de personas. El acontecimiento que fue estar viendo Ixcanul en una sala de cine comercial en un mall en Guatemala. Esta película que además ocurría en una finca, en una realidad a la que normalmente si vos creciste y viviste en Guatemala no tenés acceso, en una película guatemalteca que teníamos que ver con subtítulos. O sea, el acontecimiento cultural que eso significa, lo vimos y esa sala estaba llena y nos transformó a quienes estábamos ahí. Así que no, yo creo que hay una idea equivocada. No solo está la ausencia de las políticas, sino también creo que hay una intención de adaptarse a no sé qué demanda del mercado que sospecho que es inexistente, porque en la medida en que comenzamos a vernos ese reparo inicial que vamos teniendo, que decías vos, Pamela, porque no nos gusta vernos y porque encontramos difícil escucharnos, etcétera, comienza a desvanecerse y empieza a aparecer algo que es mucho más importante, y es que para lo que, y aquí el rol del Estado, por eso pienso que es importante, para lo que en última instancia sirven esas historias es para lo que Jairo ha dicho. Es imposible odiar después de haber conocido la historia de la persona que creemos que deberíamos de estar odiando. Y eso es un poco lo que hace el cine y la literatura y la ficción, tender esas clases de puentes. Son productos primordiales para la cohesión social y en última instancia para la paz. Otra cosa sobre eso que es importante sobre las políticas, no, ustedes no están obligados de saberlo, pero normalmente nuestros distribuidores, los grandes que conocemos, ellos compran anualmente paquetes, se los compran a los grandes medios. En esos paquetes vienen, no sé, vamos a decir 50 películas que les prometen que esas películas serán exitosas, entre ellas películas de superhéroes, películas de miedo, películas románticas, y las de horror son las que más recuperan plata. Entonces, como que ese es el paquete compuesto.
no solo estoy hablando de regularles el tiempo para que puedan ver películas guatemaltecas. Cuando una película guatemalteca va a salas de cine comerciales, nosotros como productores pagamos porque la pongan. Pagamos un impuesto que las salas de cine ponen. O sea, eso nos debería ser perdonado a nosotros porque, porque ellos no nos pagan la película, sí nos devuelven, claro está, si ganamos dinero, nos devuelven un porcentaje, pero ese impuesto hace que muchas de las películas que ustedes saben que salieron en el país nunca llegan a las salas de cine. Porque ¿cuánto es, Pamela? Son como $500 a veces, semanales, ¿sí? Son como $500, $600 semanales. Entonces, por sala, por pantalla. Entonces uno llega con su película, no sabe si va a llegar alguien a verla porque te la pusieron a la 1 de la tarde y te toca sacar esa plata. Entonces, si haces cuentas lógicas, es una pérdida. Y una pérdida para todos. Le termina debiendo uno al cine. Exacto. No, pero yo también creo que la necesidad de circuitos alternativos de exhibición, ¿verdad? Creo que también estos espacios, porque también estos grandes malls y estas grandes cadenas de cine que además se quedan con el 60% de taquilla, le tienes que pagar, aparte de lo que 70. pagas el distribuidor, más tu publicidad, realmente es muy poco y creo que hay que propiciar espacios alternativos que lleguen más a la gente, que podamos también tener esta comunidad y esto, que sean como dignos de nuestras películas, pero también no dejarle toda la plata a estas grandes multinacionales, ¿no? Eric Romer se hizo una doble pregunta reflexionando sobre su libro 6 cuentos morales y quiero hacérselas a ustedes. Este novelista y director de cine francés se preguntó ¿por qué filmar una historia cuando se puede escribir en un libro o por qué escribirla en un libro cuando se puede filmar? Arnoldo, ¿qué te llevó a ti a la conclusión de que tus historias funcionaban mejor como relatos y como novelas? ¿Y qué te llevó a pensar de que estos guiones que escribiste con César Díaz, Fidelidad y Los Jueces, basado en una novela tuya, tenían que llevar ese destino argumental? O formato, más bien. En realidad yo creo que eso no es una decisión personal y aquí viene una parte, digamos, biográfica. Es decir, cuando yo empecé a escribir, siendo un amante del cine como lo he sido siempre, etcétera, no pensabas que eso era posible. Es decir, si yo salté y me puse a escribir fue porque conocí a César y porque a César le interesó hacer una adaptación de Los Jueces y yo le dije, la hacemos juntos y dijo sí y empezamos a escribir juntos y de eso pasamos a Fidelidad que se comienza a rodar este año. Pero nada más, quiero decir que hay un elemento de muy circunstancial que si no hubiera ocurrido tal exactamente como ocurrió yo no habría pensado que esto era posible. En todo caso, para mí, yo soy un escritor de ficción literaria y a mí el proceso sí fue medio traumático en el sentido de que, sobre todo la adaptación de un libro mío, porque uno tiene que renunciar a lo que hace que la literatura sea literatura, que es su mismo lenguaje, para ser trasladado a otro lenguaje. Y por eso es decir, lo que llamamos la poética, la reflexión literaria, etcétera, todo eso que es parte fundamental, esencial de lo que conocemos como literatura, había que renunciar a ello para convertirlo todo en imágenes. Ahora estoy, digamos, después de esa experiencia, pues quedé un poco más acostumbrado y fue más fácil el proceso de Fidelidad, porque esa no está basada además en un libro mío. Y el otro asunto creo que a lo mejor en algún momento hay un impulso primordial que te empuja a querer contar historias, a imaginarlas y a contarlas. Y sospecho que, aunque esto lo confirmarán ustedes, que tiene que ver también con un temperamento, con una manera de ser y de entender tus propios procesos creativos. Un escritor de ficción literaria está encerrado entre cuatro paredes y nadie le dice absolutamente nada y no tiene restricciones presupuestarias y no tiene un calendario asfixiante y no tiene que ser un gerente administrador de recursos ni una especie de capataz sin dejar de ser un artista y toda esa presión, o sea, el director de cine me parece que tienes que reunir una cantidad infinita de cualidades y el escritor está encerrado en su cuarto sin darle cuentas a nadie de nada. Y ahí hay una diferencia, sobre todo temperamental, que creo que te obliga a escoger una cosa o la otra. No va a ser tanto la historia
como uno mismo. Jairo, seguramente nacieron como guión porque lo mejor era que fueran un guión, pero ¿por qué rodar las películas, no? Desprecio, Ixanul, La Llorona, como guiones cinematográficos? Y si no te planteaste en alguna ocasión la posibilidad que fueran narrativas, que estuvieran impresas en un libro. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decías sobre el temperamento, pero más que temperamento yo lo llamaría carácter o talento, o sea, desde el punto de vista que yo no, o sea, yo soy escritor de guiones, lo que sé es escribir guiones, y soy director y lo que sé es hacer películas. Entonces, plantearme escribir un libro que no sea un libro pedagógico de enseñarle a alguien a hacer una película, no se me pasaría por la mente, ¿no? No, ese arte no lo tengo. Yo ahora mismo estoy trabajando con un grupo en mi cuarto de escritores hay 2 dramaturgos de teatro que los estoy llevando hacia el cine y de verdad los veo sufrir mucho cuando ellos pierden los grandes soliloquios que han construido para los personajes. Y yo entiendo lo que es de importante para un dramaturgo, un soliloquio, pero yo se lo resuelvo con la manera en la que está vestido el personaje y la manera en la que se mueve. Y no necesito todo ese texto. Entonces, hay un sufrimiento de pasar a ese nuevo lenguaje y yo claramente soy incapaz de irme al otro. No, bueno, tú siempre has navegado entre los dos, pero es una cosa que yo no tengo. Yo cuando fui de pequeño escribía mucho y me recuerdo, pero pequeño, quiero decir pequeño caprichoso. Ahora soy grande caprichoso. Entonces, escribía y lo que más me molestaba es que la gente, porque yo veía que la gente leía mis cosas, yo les decía, ¿qué te imaginaste? Y se habían imaginado algo que yo no me había imaginado. Entonces yo decía, claro, porque no se los estoy poniendo enfrente. Entonces empecé a dibujar al lado para que se imaginaran lo que yo quería. Y eso me llevó al cine, digamos, es una manera de expresión. Solo una cosa muy rápida, es que en efecto, digamos, uno como escritor celebra y abraza las múltiples interpretaciones, pero no siempre. A veces uno quisiera ser unidireccional, unívoco y no permitir ninguna clase de interpretaciones, digamos, aleatorias o distintas a las que uno intentó. Y lo que nos pasa mucho a los escritores literarios es que vemos una película secretamente con envidia a veces, en el sentido de que vos ves una escena, eso está resuelto ahí, la poesía del personaje, sus emociones, el drama, lo que sea que estás viendo, se resolvió en ese momento. Y uno tiene que construir un lenguaje y una narración que es compleja, difícil a veces de trasladar, sin la inmediatez y la velocidad con que ocurre en el cine. Pamela, ¿qué nos puedes aportar? Híjole, es que es bastante, porque también me encuentro como con esta disyuntiva. Yo, antes de dedicarme al cine, trabajaba mucho con literatura, trabajé en una editorial, mi papá es escritor, mi hermano también, son poetas. Y tengo como esta vena como súper grande y entonces también sufrí un poco al leer guiones porque era así como… Y sobre todo al escribirlos porque también escribo guiones y también pues por ahí me jala siempre un poco la literatura, ¿verdad? Y de repente empiezo a pensar, no, Pamela, el cine no huele, ¿verdad? ¿Cómo le vas a hacer? Y entonces empiezo como a sufrir. Pero también creo que lo que hablaban del carácter o del talento también tiene que ver con que el cine es un arte muy completo y es colectivo, ¿no? Y creo que el trabajar en colectividad no se le da a todas las personas porque es algo, o sea, si bien quien dirige y quien produce orquestan toda esta obra que además es larga, tú hablas de inmediatez, Arnoldo, yo creo que es complejo porque la inmediatez lleva años para llegar a ese momento que vos lo mirás con inmediatez, entonces vos lo puedes ver como inmediatez, pero quizá yo pensaría que hay más inmediatez en la literatura, entonces es como que, pero no lo sé, entiendo un poco como pero bueno, no sé, yo también me pregunto, bueno, esto por qué no mejor por qué no un libro de cuentos y ya, y en vez de estarme haciendo bolas, pero luego también pienso, este cuento puede ser un corto hermosísimo o esta novela un largo, o sea, no está, para mí la literatura y el cine vienen del mismo sendero, vienen del mismo impulso creador de contar una historia y obviamente toman diferentes caminos, pero la esencia es la misma, entonces no sabría responder eso, la verdad.
¿Sabes cuándo me lo pregunto yo? Cuando me doy cuenta cuánto cuesta una escena y me digo, ay, ¿por qué no la escribimos? Como, es el único momento. No, yo lo que decía, eso está clarísimo, es decir, el esfuerzo que hay detrás de conseguir ese solo cuadro, clarísimo, y además carísimo. Yo lo que digo es el efecto en tu audiencia. La imagen fue trasladada íntegra de la pantalla al cerebro del lector, sin que mediara un proceso demasiado complejo de decodificación, que lo hay también, sin duda, sin duda. Lo hay, y sobre todo cuando la pantalla está llena de elementos simbólicos, etc. Solo digo que a nosotros nos toma un poco más trasladar esa imagen, ¿no? Y tenemos que hacer estos dibujitos que vos decías al lado de tus propios textos cuando queremos que el mensaje sea unívoco. Pero sí, sí. Como el libreto en dramaturgia del guión narra historias, presenta ambientaciones, personajes, conflictos, escenas, yo estoy convencido que es un género literario, pero mi opinión no importa en este momento. Y incluso yo estoy absolutamente seguro que en algún momento del siglo XXI un guionista ganará el premio Nobel, como en algún momento del siglo XXI un escritor de novelas gráficas va a ganar el premio Nobel de literatura. Y eso iba a ir muy rápido hasta que un extraordinario cantautor se comportó como un niño de 4 años, pero eso es otro tema que no viene a cuento. Arnoldo, ¿hasta qué punto ese ejercicio de narrativa cinematográfica es o no es literatura? Los ejemplos del Nobel que has puesto como, digamos, infraestructura institucional global que legitima lo que es y no es literatura. Bueno, Alexievich, la periodista rusa, ¿no? Es decir, entender que la crónica y el periodismo eran también un género literario, finalmente. Después de que habían 50 años de gran periodismo literario siendo publicado y leído. El polémico Nobel a Bob Dylan, ¿no? Mira, yo soy lector de guiones y no como un ejercicio de aprendizaje, ni mucho menos, a veces lo disfruto muy bien, lo disfruto mucho. A veces, porque depende quién lo haya escrito y se ve claramente al guionista que tiene intenciones literarias y que ha pretendido que ese guión sea leído. Pero al mismo tiempo, en términos estándar y en términos de generalización, yo no creo que al guión, que es un medio para el producto final de una película, se le pueda exigir eso. Bien si se publican los guiones, bien si los guionistas quieren publicarlos. Digamos, si el destino del teatro hubiese sido solo la puesta en escena en las tablas, ninguno de nosotros habríamos conocido a Shakespeare y mucho menos a los griegos, y creo que tampoco a Ionescu, ¿me entendés? Si no es porque esas obras de teatro están impresas. Si nos hubiéramos dicho, el destino inevitable del teatro es la puesta en escena y la interpretación con actores, y si no, no es teatro, probablemente no conoceríamos la mitad del teatro que conocemos y lo habríamos perdido. Así que me parece que te contesto de las dos formas. Por un lado, depende del autor, del guionista, que tenga esa intención, que vea en el guión un valor en sí mismo, más allá de su adaptación y de convertir esto en una película. Y por otra, que tampoco se puede esperar que el fin último del guión, que en todo caso es hacer una película, sea siempre ser publicado. A lo mejor hay gente que no lo ve así. Jairo, los guionistas son escritores, lo que hacen es o no literatura, y si la respuesta llegase a ser no, ¿qué valor tienen dentro de las artes narrativas la responsabilidad del autor cinematográfico, ¿no? Como lo definía Fellini? Yo creo que totalmente los guionistas son escritores. Fuera de lo que nos exige escribir un guión, o sea, como, digamos que un guión tiene para el escritor de guión un challenge muy grande, que es el que comunicar con cada uno de los departamentos de la película qué se requiere de él en cada una de las escenas. Y si bien es claro que el guión tiene cosas que nos ayudan, que son puramente técnicas, el resto es completamente técnico-intuitivo. Entonces, pero incluso con esas limitaciones, para mí un escritor es alguien que sabe narrar una historia, que sabe construir curvas, que sabe sintetizar, que nos sabe meter a un viaje, que nos sabe llevar a un mundo, y todo eso yo lo encuentro en un guión, con más o menos palabras poéticas.
Luego, personalmente, yo, por ejemplo, vengo de una escuela que es la escuela europea y latinoamericana, que se parecen muchísimo, que es mucho más restrictiva en términos de escritura de guión, o sea, lo que decía Pamela, el cine, los personajes en el cine no sienten, no se recuerdan, no huelen, todo es acción, son verbos de acción, son verbos cortos, nunca estamos, siempre estamos en gerundios, es como… El cine gringo, en cambio, es mucho más permisivo. El cine gringo nos permite, la escritura de guión gringa, sí permite que el personaje sienta. Y últimamente, como he estado leyendo tanto guión gringo, me he dado cuenta que hay que ser más abiertos, que es mucho más agradable leer un guión, porque ya todos sabemos que el personaje no se va a poner a sentir. O sea, ya todos sabemos que el director va a encontrar una manera de mostrarnos esto en acción, pero en la lectura es mucho más agradable para todo el mundo, incluso para los actores, y también toca la puerta del imaginario del actor para que el actor pueda aportarle más al personaje. Sí, incluso yo le hubiera dado el Nobel a Bill Wilder, por ejemplo, como guionista, ¿no? Además de que era un pedazo de director, ¿no? Pamela, ¿qué nos puedes aportar en ese dilema de que si la dramaturgia, el libreto, el guión, si ese ejercicio es un género literario o no? Para mí sí lo es, digamos, es todo un arte contar a través de imágenes. Yo me he leído guiones extraordinarios, comparables con grandes novelas, de verdad. Y es todo un arte como muy específico porque igual te están contando algo que, además, lo que sucede es que el guión no precisamente es lo que vas a ver en pantalla, siempre se va reescribiendo la historia mientras la filmas, mientras editas. Entonces, para mí sí es como un objeto que si bien es un instrumento, tiene un valor impresionante, que es lo que permitió que se filmara lo que se filmó y que después permitió que se editara eso que se filmó, que se escribió. O sea, es como todo, es una cadena, como les decía, es algo colectivo. Para mí sí, para mí yo me disfruto muchísimo leer guiones y es todo un arte contar con imágenes una historia, o sea, estás leyendo y estás viendo esas imágenes e interpretándolas. Obviamente después ves la película y decías, ay, pero digamos, si lo estás leyendo sin ser del crew y sin entender, como lo estás leyendo como hobby, digamos, como algo, me parece a mí extraordinario y pues no sé si el Nobel o no, porque eso realmente es como quién te valida y quién no, sino más bien me parece algo muy disfrutable y algo que, pues que también vale la pena leerlo y enriquecerse y nutrirse. Y en términos de publicar el guión, hay una práctica lamentable y es que últimamente los guiones que se publican son los guiones que se reescriben con la edición de la película. Entonces, al final, esa gracia de antes, ¿te acuerdas que uno encontraba un guión y te ibas a analizar cómo habían escrito el guión y analizabas la evolución de la historia hasta en qué había terminado esta película? Eso ya no lo tenemos porque estamos tan preocupados en que las cosas se vendan y en que sean procesadas para que la gente haga menos esfuerzos, que al final mandan a alguien a redactar con las reglas del guión la película. Entonces se sientan, empieza a pasar la película y alguien redacta. Y eso es una pena realmente. La historia fascinante es la de Graham Greene con El tercer hombre, la película de Carol Reed y Orson Welles. Ese era un guión de Graham Greene y un novelista, y la película salió buenísima, pero a él no le gustó, porque era un escritor de literatura, digamos. Y esa novela, El tercer hombre, que ustedes encuentran editada, etcétera, en todos los idiomas y tal, es una novela escrita después de que salió la película. Y esa también era una práctica en algún momento de la historia del cine, ¿no? Escribir novelas después, cuando ya habían salido la película, sobre guiones originales. Entonces vos tenías estos como paperbacks que se leían en los trenes, novelas muy baratas, que había sido la novelización de la película. Ese ir y venir entre los dos, entre literatura y cine, es bastante viejo, digamos. Sí, incluso buena parte de los dramaturgos hasta el siglo XIX montaban las obras y después el resultado de las mejoras lo convertía entonces en un texto que era dramaturgia y lo podías leer, ¿no? O sea que es un proceso habitual.
yo sé que aquí les voy a pedir a que sean Nostradamus, y por qué no, si son, si son gente que crea e imagina, entonces son una especie como de dioses menores. Sí, menores, no se me pongan, ¿eh? Ok, Henry Miller, Manuel Puig, se preguntaban si en algún momento el cine iba a terminar de alguna manera venciendo al libro por aquello de que el cine llega más rápido, a más gente, más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que, no sé, el cine, la televisión, el streaming o cualquier invento tecnológico que va a ocurrir dentro de 10 años o 20 o 50 lograría vencer al libro? Lo digo porque también está esta leyenda tonta, y es un mito, gracias a Dios, de que el libro electrónico vencía al libro impreso porque ya simplemente era una tecnología nueva. Pamela, ¿qué? Es que no lo sé, o sea, yo creo que todo está cambiando y últimamente todo está cambiando muy rápidamente y creo que nos toca adaptarnos a los cambios y buscar nuestras propias formas y maneras de resistir o de aprovecharnos o de subirnos al cambio o de, no sé, yo no digamos como que va a vencer al libro, pues no sé, igual es mi idea romántica, a mí me encantan los libros y sobre todo los impresos, pero no lo sé, igual me preguntaría si los streamings van a vencer al cine tradicional, o sea, todo es que todo está convulso, todo está cambiando rapidísimo, digamos, venía cambiando ya y la pandemia lo recontraempujó. Sí creo que están cambiando los hábitos de consumo de las personas, ¿verdad? Eso es evidente, pero bueno, no sabría decirte si el cine va a vencer al libro, creo que no sé, yo esperaría que no. ¿Y qué esperas, Jairo? Yo, digamos que no creo que haya una batalla entre ambos. Creo que hay una realidad, y como lo decías tú, hay una realidad en cambios de comportamiento. A mí hay algo que me preocupa mucho, y no solo es sobre el cine, sino sobre las prácticas, ¿no? Es como hemos dejado de leer por consumir audiovisual. Pero sería increíble que estuviéramos consumiendo cine, estamos consumiendo TikToks. Estamos consumiendo redes sociales, o sea, no es que no pasamos 1 hora y media leyendo, pasamos 1 hora y media perdidos en el teléfono peleándonos por Twitter con alguien, y esa batalla no te dejó nada al final, solo cólera. Entonces, estoy como mucho más preocupado de qué hacemos nosotros los que hacemos audiovisual si ya no tenemos esa práctica que suplía la literatura, que era el conocimiento, o sea, era dar conocimiento, era dar vivencia. Entonces creo que nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande hoy en día desde el audiovisual, si no queremos que nos convirtamos todos en gente vacía. Y luego también creo que hay como cuestiones en los procesos de cambio, nos radicalizamos mucho más en los comportamientos. Entonces yo no veo por qué la gente ahora con los streamings vaya a volver al cine a ver todas las películas que salen. Hay una comodidad muy grande desde casa para consumir cine, pero no creo tampoco que las salas vayan a desaparecer. Creo que va a pasar un poco lo que ha pasado con la música, y es que de pronto ya no compramos discos, pero vamos a los conciertos. Hay ciertas películas que vamos a seguir yendo a verlas al cine. Y quizás esperemos que nuestro filtro de consumidores nos lleve a ver las mejores y que no empecemos a ir solo a los conciertos más populares, ¿no? Arnoldo, libro, cine. Yo no voy a profetizar la muerte del libro porque no me quiero sentir irrelevante, pero además que digamos que si uno quiere profetizar, una manera de hacer profecías bastante eficaz, por otra parte, es voltear a ver hacia el pasado. Y digamos, si pensamos lo que fue la aparición de la radio en el cambio de siglo del 19 al 20, y los radioteatros y las radionovelas que de repente se empezaban a producir ahí, mucha gente profetizó la muerte de la novela. Bueno, a la novela como género la han matado, pero, o sea, la vienen matando desde mediados del siglo XIX. Creo que no se había escrito La Guerra y la Paz y ya la novela alguien estaba diciendo que iba a morir, ¿no? Yo no creo yo coincido plenamente con Jairo. En primer lugar, creo que lo que pasa es que no compiten, ¿no? Es decir, la radio no mató
a la literatura, luego llegó el cine, que era una amenaza mucho mayor, y convivieron perfectamente. Es verdad que lo que sí ocurrió es que durante las etapas muy tempranas de la historia del cine, el cine estuvo como muy agarradito de la mano de la literatura, volteándola a ver, aprendiendo de ella, pero hacia el año 20 había ya conquistado perfectamente su lenguaje y lo que ha pasado desde entonces hasta la fecha, 100 años de historia, que es otra cosa, que el cine es un arte bastante joven. Y en 100 años de historia ha sido más bien ahora, yo creo, la literatura también aprendiendo del cine. Es decir, no creo que exista un escritor contemporáneo que no esté volteando hacia el cine y aprendiendo técnicas de ahí, incluso mecanismos de montaje, elipsis, cuestiones que le son propias del lenguaje cinematográfico y que los escritores de ficción tratan de llevar hacia la literatura. Y luego, con el streaming lo mismo, con el libro electrónico lo mismo, la profecía de la muerte del libro impreso, porque venía el libro electrónico, que en última instancia el libro electrónico sigue siendo un libro, ¿no? Pero también creo que, no soy librero, no tengo los datos, pero creo que la venta de libros electrónicos sigue siendo bastante marginal en comparación de lo que se venden libros impresos. Y finalmente, si ustedes quieren una evidencia de la vigencia del libro en nuestros tiempos, es que esto empezó hace 3 días y yo no he visto una sala vacía en el Centroamérica Cuenta, y es una celebración del libro y de la escritura y ahora del cine, etcétera. Así que ustedes están aquí también porque son lectores, y eso es bastante esperanzador y nos sirve para no sentirnos eso irrelevantes. Bueno, ya quedando en la onda así del futuro distópico, ¿no? Nivel así Fahrenheit 451. Un poco como decía Arnoldo, ¿no? El cine se ha enfrentado a muchos retos, ¿no? Se enfrentó a la televisión, después se enfrentó al consumo casero, ¿no? Beta, VH, cosa que evidentemente quizá la mitad de la audiencia acá estará pensando que estoy hablando en arameo. Después vienen los del streaming, es decir, siempre ha tenido como no enemigos, pero quizás como rivales, competidores. ¿Usted creen que nuestros bisnietos seguirán yendo al cine? ¿O será como el vinilio, que no desaparece, pero sigue siendo simplemente el territorio de un nicho? Pamela. Siempre yo. Híjole, no sé qué van a hacer mis bisnietos, la verdad. Ni siquiera sé si voy a tener bisnietos. No, ni está, ya se fue. Yo lo que creo es que no, o sea, es un poco lo que decía Arnoldo, ¿no? Que es como, veamos para atrás, ¿no? Ciertas cosas perdurarán, ciertas cosas no. Creo que el cine va para largo y la literatura, o sea, los libros impresos o en digital también, el periodismo, o sea, contar historias es algo que viene desde siempre, y eso va a seguir, o sea, yo no veo que eso vaya a morir. Quizá los formatos cambien, se adapten, se adecúen, las circunstancias, lo digital, lo más fácil, lo más barato, no lo sé, pero yo no veo que eso vaya a morir, pues creo que al contrario, ¿no? Y de hecho, todas estas cuestiones, o sea, todos nos vamos enriqueciendo, incluso del TikTok. Yo me meto al TikTok para aprender del TikTok, porque digo, aquí hay algo interesante, tal vez me sirve para publicitar mis películas, no lo sé, pues, o sea, a lo que voy es como que todo tiene su gracia y de todo podemos aprender e ir sumando y claro, uno puede también ser más radical y más decir, bueno, no, yo quiero que esto siga así, pero en mi caso, pues yo pienso que hay cabida para todo y de todo podemos aprender, nutrirnos y aplicarlo a nuestro propio oficio. ¿Cómo lo ves, Arnoldo? Es que otra vez, cuando se discuten el futuro, la muerte de este género y aquel otro, generalmente, y creo que vos, Pamela, has tocado lo esencial aquí, generalmente de lo que se está hablando es de la muerte de un determinado vehículo que entrega la historia a una audiencia. El cine que vemos en nuestra casa en streaming sigue siendo cine. Me parece que las series de televisión, desde el boom de las grandes series de televisión, son cine, episódico, lo que quieran, pero es cine. Entonces estamos discutiendo, el libro electrónico sigue siendo libro. Da igual si leemos
si leemos crónicas y reportajes en periódicos impresos o los leemos en digital, ¿no? Eso es lo que va a ir cambiando y ahí es donde va a estar la competencia por nuestra atención en los distintos formatos y en los distintos vehículos que entregan una historia. Pero los seres humanos somos monos que cuentan, fundamentalmente. Y eso, si nos quitas eso, dejamos de ser lo que somos. Sí, incluso Mario Vargas Llosa, ¿no? Hablando de Los Sopranos, de The Wire, en un artículo, en una de sus columnas allí en El País, decía que a la larga eran como el siglo XIX, ¿no? Estas novelas por episodios, ¿no? Que después se recogían, ¿no? Y se convertían en objeto libro, ¿no? Jairo, te dejo entonces a ti el cierre magnífico, extraordinario en tu voz. ¿Dónde está la actriz? Trajimos una actriz para que nos salvara. ¿Ya se fue? Yo no sé cuántos de ustedes han viajado al metaverso. Hace muy pocos meses me interesé sobre la cuestión del metaverso porque una amiga mía se estaba comprando en el metaverso una patente para tener una empresa y hacer marketing desde el metaverso y vender productos en el metaverso. Luego descubrí que más amigos míos compraban productos en el metaverso, que son imágenes o cositas. Uno tiene una isla. Y ese que tiene una isla me invitó a ir al metaverso. Y cuando uno entra al metaverso, hay como una especie de lobby de un aeropuerto, porque esto está empezando, y ahí le dicen a uno hacia dónde tiene que viajar, o sea, por allá está no sé qué cosa, por allá otra cosa, son cositas de entretenimiento y tiendas. Y hay cines, en donde uno puede entrar, se sienta y en la pantalla pasa una película. Entonces me dije, bueno, vamos a sobrevivir en el metaverso. Sí, aplaudan, aplaudan, hombre. Pues fundamentalmente muchas gracias a Arnoldo, muchas gracias Jairo, muchas gracias Pamela, muchas gracias a ustedes que lograron estar acá por encima de Liverpool y del Real Madrid. Y cierro con una frase de Alejandro González Iñárritu, ¿no? El cine es un espejo por el que a menudo nos vemos a nosotros mismos y creo que de todos depende, ¿no? Desde el espectador hasta el guionista, hasta el productor, hasta el actor, de que mostremos en ese espejo lo mejor de nosotros, ¿no? Como especie dentro de esta humanidad tan rara. Buenas tardes.